Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en este tutorial cómo podemos editar un vídeo con Filmora Go trabajando con la herramienta velocidad, es decir, cómo podemos acelerar o ralentizar la velocidad de reproducción del clip de vídeo. Vamos a verlo con un ejemplo. Abrimos Filmora Go, elegimos nuevo proyecto y voy a escoger un vídeo que es la final de los 100 metros lisos de las Olimpiadas de Londres 2012, cuando Bolt batió el récord del mundo de los 100 metros lisos. Esta es la secuencia. Absolutamente increíble. Este será el clip que tomaremos como referencia, el que tendrá la velocidad normal. Añadimos aquí un texto para mostrar velocidad normal. Colocamos el texto aquí arriba y ya lo tenemos. Ahora seleccionamos el clic para hacer una copia. De momento, sin cambiar la velocidad, vamos a copiarlo. Bueno, fijaros que aquí pone la velocidad. Este que pone por 1.0, esa es la velocidad que tiene el clip. ¿Vale? Vamos a modificar esa velocidad. Vamos al menú inferior, hacemos clic aquí donde indica velocidad. Fijaros que marca el 1.0, que es la velocidad normal. Vamos a subirlo al doble, 2.0. El clic que duraba 31 segundos, pues ahora la duración del clip es de 15,8 segundos. Así queda el clip ahora con el doble de velocidad. Una pasada. Lógicamente, la voz del locutor o el sonido también se reproduce el doble de rápido. Hacemos una copia del texto velocidad normal y la traemos aquí al segundo clip. Vamos a editar el texto. Donde pone 1 pondremos 2 por, es decir, el doble. Y fijaros que aquí abajo a la izquierda en el clip también está indicada la velocidad, esto que pone por 2.0. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero a cámara lenta. El clip normal tiene la velocidad 1 por, que significa el 100%. El clip acelerado tiene la velocidad 2 por, que significa un 200%. Y ahora vamos a hacer uno que sea más lento, vamos a bajarlo a la mitad, será 0,5. Lo primero que vamos a hacer es copiar este clip. Aquí lo tenemos y vamos a editar la velocidad. Aquí en este menú inferior hacéis clic en velocidad. Se abre el selector, fijaros que está a 2.0 porque hemos copiado el clip rápido. Y vamos a bajar esta velocidad a menos de 1. Vamos a poner, por ejemplo, pues 0,2, que sería 5 veces más lento, o 0,5, que sería la mitad. Esto sería el 50% de velocidad del clip normal. Hemos bajado la velocidad a la mitad, por lo tanto, la secuencia dura exactamente el doble. También el audio suena distorsionado. Sigue siendo récord igual, aunque lo estemos viendo ralentizado. Copiamos el texto, lo traemos a este nuevo clip, editamos el texto y donde pone 2 vamos a escribir 0.5. Fijaros que aquí abajo a la izquierda está el indicador por 0.5 y arriba a la derecha la duración actual del clip. Justo el doble que el clip normal, que eran 31,7 segundos. Ahora añadimos una transición, cualquiera de estas básicas de aquí abajo.
hacemos un poquito más pequeño este texto de velocidad normal. Y ahora esto queda así, fijaros, termina la velocidad normal. Estamos en el clip acelerado. Y ahora vamos a pasar al clip lento. Todo es muy pausado. Aquí está el 50%. Espero que podáis sacar utilidad a esta herramienta de la velocidad. Puede ser interesante en escenas en las que trabajes con animaciones, con objetos en movimiento. Hacer más lenta la escena puede ayudar a que se aprecien mejor los detalles, y acelerarla te puede servir para pasar más rápido esas secuencias que son menos importantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Acuérdate de suscribirte, acuérdate de darle like y por nuestra parte, muchas gracias por haber estado aquí. Un saludo y hasta pronto.